Buenas a todos, chavales. Otro jueves más con el Insight Star Citizen. Que en este caso se titula Future of Space Combat. El futuro del combate en el espacio. Oh, Dios mío. Hi, we're members from the Space Combat team. It is a cross-disciplinary team from multiple teams at CIG. It includes members from Vehicle Experience Team, Vehicle Feature Team, Player Experience Team, and also several other departments. Bueno, está diciendo de que somos parte del equipo de experiencia del equipo de experiencia de combate del Star Citizen. Esto pues involucra varios equipos, el equipo de experiencia, el equipo de contenido, de vehículos. The main thing about these people is that they're invested in space combat and they're actively playing the game. We're going to discuss the current state of space combat in 3.14 and 3.15, and then we're going to talk about what things are working, what things we're unhappy with, and what changes are coming up in the short and long term to make the experience better. Están hablando del estado del combate de la 3.14 y 3.15. Y bueno, pues qué es lo que no funciona, qué es lo que funciona y cuáles son los planes a corto y a largo plazo que van a tener. And the last thing we're going to talk about is the importance of community, because we're not making this game in isolation for us, we're making it with and for you. Claro, dice, lo más importante también es la comunidad, porque no estamos haciendo este juego de manera apartada para solo nosotros, sino que también lo estamos haciendo con y con vosotros. Y para vosotros, ¿no? We went back through all the previous Star Citizen releases and we looked at what was the most loved features out of all these releases in the past, and which were the most interesting, what players said about these releases, what they didn't like about these releases. So it's just like an overview of the past design choices and just like an analysis of where they ended up with the game and what experience they brought to the game. The second step was to analyze the works of John Boyd, who did a lot of works related to dogfighting and to military strategy theory in the past. Bien. Están comentando que los primeros pasos serían analizar los parches, lo que está ocurriendo en los parches como el combate. La segunda parte sería trabajar con John Boyne, pues que es una persona que tiene experiencia militar. Meaning so-called OODA loops, which are really important for us for decision making. The third step was to have a lot of calls and chats with so-called subject matter experts. These are people who in the past were working or flying for the armed forces and have a heavy knowledge in dogfighting. We even went so far to have actually... Esto es la hostia, tío. O sea, el tercer paso sería hablar con Peña que efectivamente fueron en el pasado pilotos de combate de verdad, ¿no? RAF Forces. RAF Forces es la de Royal Air Force, ¿no? Los pilotos británicos. Actual dogfighting lessons in flight simulators with former members of the Royal Air Force. So we brought this all together through a series of combat summits, and this involved bringing people from different areas of the company together. So we went away from our kind of day-to-day stuff and we got together and talked about, you know, all these past releases, these theories we had about combat and how they kind of, you know, translate to the Star Citizen experience we were aiming for. And we tried to create a plan, you know, for the next 12 months. Parece que también se reúne con gente del mundo del PvP para poder recabar información y charlar sobre el tema, ¿no? So we get asked what the high-level goals are as far as space combat goes to Star Citizen. This comes down to a few key points, which is a meaningful decision making. So it's giving the player options and also giving the players the data to act on. So we give the player the information of the systems that we're building so they can make the choices. The second part. Claro, aquí está hablando de que para poder pues empezar con esta nueva época del combate, ¿no? Pues tratan de dar a los jugadores pues lo que pone ahí. Decisiones que tengan significado a la hora de hacer. Dar al jugador opciones y además datos con los que poder trabajar. Part is giving every weapon and every vehicle and every other item a proper purpose in the game. And then we embrace those limits. La siguiente parte sería pues definir, bueno, cada arma, cada vehículo, cada objeto relacionado con el combate, pues que tenga un propósito
en el combate, en el juego, ¿no? Que tenga su propósito. Esto realmente es complicado, ¿no? Que no se vaya la mano en eso es complicado. Limitations that those choices make. So the players have to make choices. So it isn't just a case of picking the best of everything. There's certain limitations that come with picking certain things. Then basically it's got to feel believable. Que además está diciendo de que el jugador pues tiene que verse obligado a tomar decisiones a costa de otras, ¿no? Por ahí pone lo de pues limitaciones para permitir dilemas interesantes y elecciones, ¿no? Que pues va a haber debate en qué usar, qué no usar. Y es un debate que espero que en Star Citizen sea eterno. Que tiene que haber al final distintos estilos de juego, distintos estilos de pilotaje. Y ahí realmente va a estar la chicha de este juego, ¿no? El escape, la huida de ese famoso meta que tienen otros videojuegos, pues aquí quieren que en realidad pues sea mucho más personal respecto al piloto. Y luego pues la otra opción, también tiene que ser creíble, ¿no? Tiene que sentirse creíble. So we aren't just artificially making those, limitations for the sake of it. They actually come from real consequences of, of our systems that we build. And the last high-level goal we want to achieve is to avoid meta gameplay. We realize this is really hard, but we will try to eradicate it as much as possible. Claro, y pues dice que aparte de que la forma de que sea creíble es que a la hora de tomar elecciones pues oye, que si tomas decisiones salvajes que eso pues afecte a lo que es el juego, ¿no? Y eso pues a la mecánica creíble. Finalmente pues decir que tratar de evitar el caer en el meta lo máximo posible, tratar de erradicarlo lo máximo posible. Y que dice que no es fácil hacer esto, pero bueno, intentarlo a la medida de lo posible. So, where are we now with space combat? In 3.14 and 15, we tried to establish a new combat foundation, which meant for us stripping out the granular details in space combat balance for the time being and focus only on the base combat experience first. And that affected 4 key areas. The first was assigning. Claro, al principio, lo que han hecho, que ya lo hemos visto todos, es precisamente sentar las bases. Antes de meterse en el detalle, hacer una base limpia para poder partir de ahí y poder empezar a trabajar. All ships to a specific archetype. So no ship was the best for everything. And then it also allowed us to kind of kick off our journey to improve the multicore experience in Star Citizen. So there was a purpose to having more than one person in your ship. Second, we did the same thing with weapons. Right now, there are only 2 archetypes in the game. One type of weapon is good against fighters, the other one is good against large ships. However, we will expand on that in the future. Claro, dice que las áreas clave, las 4 áreas claves, es el tema de no hay una nave que sirva para todo, que sea la que mejor destaque en todo. No hay eso. Ese es el objetivo que tienen con las naves de Star Citizen, de balancearlas. El tema de empezar a mejorar lo que es la experiencia multitripulación. La verdad es que ahora mismo está increíble. Y bueno, pues luego las armas que sabemos que tienen 2 tipos de arquetipos, ¿no? Que de 1 a 4 viene siendo para cazas y naves grandes. Y luego, pues del 5 al lo que sea, pues es para naves grandes, ¿no? Ya no es para naves chiquitillas. Y además dice que esto pues será expandido, ¿no? Será o sea, tendrá más variedad en el futuro. The third aspect is the shields. We simplified many dynamics in the interim to make them more readable and easier to balance. And lastly, we introduced the capacitor gameplay, which in some sort is the stamina gameplay for our thrusters, weapons, and shields. Dice, pues finalmente el tema de los escudos, que los han tocado para hacerlos más balanceados, más equilibrados. Creo que queda mucho trabajo por hacer en escudos, la verdad. Porque, es que es un campo jodido. Y luego pues la introducción del gameplay de condensadores, ¿no? Lo que hacemos ahora de cambiar energía pues para armas, motores, escudos. So with that state established, we can now talk about the combat improvements we want to try in the short term. And the very first of that is G-force exhaustion. In the past, we had a lot of Los primeros cambios que quieren hacer a corto plazo es hablar sobre el impacto que tienen las fuerzas G sobre el piloto, ¿no? G-forces, and during dogfighting, G-force was a very important part of how you handle your ship. That impact was lost over time.
And we're currently working on bringing that back, which means lowering the G-force thresholds to force players to do certain maneuvers to recover from the exhaustion effects. You know, our goal. Claro, están diciendo de que, bueno, que fue algo que se fue perdiendo durante el tiempo, el tema de cómo afecta a las fuerzas G. Y bueno, pues ahora mismo pues que se vean, que al hacer ciertas maniobras que se vea como el piloto se tiene que recuperar de esas sensaciones y tal. La verdad es que el tema de las fuerzas G es algo muy importante porque tú puedes tener la nave más ágil del mundo y la nave más berraca, pero si no sabes hacer las maniobras de manera adecuada, pues se te va a desmayar el piloto y eso es lo que debería de pasar, ¿no? Effects. You know, our goal with this is that you'll need to be really careful with, you know, not only how you manage the energy on your ship, but how you manage your ability to sustain Gs over the long term. Claro, dice que tienes que ser realmente cuidadoso, no solamente de cómo manejas tu nave con las maniobras que haces, sino de cómo eres capaz de sostener las fuerzas G, ¿no? Aquí voy a hacer un inciso. Y es, muchas veces vosotros me vais a ver combatir y vais a ver que, por ejemplo, que estoy en Redout. Redout sería que te baja que te sube la sangre perdón, sería que te baja la sangre a los pies, el Redout, y el Blackout que te sube la sangre a la cabeza, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos maniobras con la nave, tenemos un vector de maniobra, ¿vale? Tenemos un vector de maniobra que nos va indicando el desplazamiento de la nave y nos va indicando la inercia, ¿no? La tendencia hacia la nave. Bueno, pues si nosotros somos capaces de hacer que la nave gire para que la posición del centro de gravedad del piloto efectivamente cambie y se distribuya la sangre, porque al final esto es la sangre, ¿no? Se distribuye la sangre con el cuerpo, pues hacemos que mediante maniobras, sí podemos hacer maniobras agresivas, pero también teniendo en cuenta el hecho de que evitar precisamente que el piloto se nos desmaye, provocando diferentes posiciones forzadas en una nave. Evidentemente, esto en el espacio es más fácil de hacer que en atmósfera. En atmósfera la cagada puede ser la cagada, ¿no? Y aparte de que, bueno, evidentemente cuando estamos haciendo este tipo de maniobras, vamos a perder lo que si estamos en una situación de combate, que me habéis visto pegar con gladios y ver cómo se va desvaneciendo el piloto poco a poco, que llevo el piloto al límite y demás. También tienes que tener en consideración el hecho de dónde está el equilibrio, ¿no? El baremo, es decir, me sigo pegando, no me sigo pegando, me la juego a desmayarme a costa de saber que la otra persona está en la misma situación porque está jugando igual de agresivo que yo y busco el hacer daño, ¿no? Al final son esas decisiones, ¿no? Las que hacen el combate tan interesante. Let's quickly expand on the weapon archetypes and variations. At the moment, there's only 2 archetypes for weapons in the game. One is good against fighters, and the other one is good against large ships. But we would like to expand on these types. We would like to see specialized weaponry against infantry, specialized weaponry to intercept ordnance and incoming missiles. We're also thinking about suppression weapons and unspecialized weapon types like a jack of all trades, master of none, which you can use for everything, but it might not be the best weapon of choice. Claro, está diciendo de que quieren esto es bastante interesante, la verdad. Están diciendo de que, bueno, pues ahora mismo tenemos 2 tipos de enfoque de armas, uno que sería para cazas, otro que sería para naves grandes, y quieren expandirlo a tener armas que sea contra infantería, armas que sea contra misiles o interceptar cosas que te vengan, armas que sea de supresión y armas que sean un vale todo, pero no destacan en nada. Que puede que no sea la mejor opción siempre, ¿no? In addition to that, you can expect that we're gonna spread out the weapon types as such as well. So you can expect anti-fighter cannons and anti-large ship Gatlings again. A ver, un momento. Let's talk about Gatlings as such as that we're gonna spread weapon of choice. In addition to that, you can expect that we're gonna spread out the weapon types as such as well. So you can expect anti-fighter cannons and anti-large ship Gatlings again. Let's talk about shield variances. In 3.14, we had to unify. Bueno, está diciendo de que vamos a poder, de que vamos a poder ver armas Gatling contra naves grandes y cañones contra cazas pequeñitos también, o sea que
entiendo que ha dicho eso. Lo voy a volver a ver otra vez porque es que no me ha quedado nada claro, porque a veces... In addition to that, you can expect that we're gonna spread out the weapon types as such as well. So you can expect anti-fighter cannons and anti-large ship Gatlings again. Let's talk about shield variances. In 3.14, we had to unify all shield generators of all sizes in order to rebalance them. In 3.15, we started reintroducing differences between those shield generators again. And this was kind of to bring the shields down more within a window that we were happy with, because before there was a difference of up to 90% between different shields, and we thought that was too much, where the player couldn't really make a difference. Going forward, we will try to make the shields more diverse again so that you have a proper decision to make what to take with you, but still it will only be a moderating variable in the PvP outcome, right? We still want the skill in your dogfighting capabilities to be the deciding factor of the outcome of a dogfight. Claro, o sea que... a ver, un momento. Está diciendo que, bueno, que sabéis que los escudos, pues en la 3.14 pues los pusieron todos planos y tal. En la 3.15 les han metido el tema de la diferenciación de, bueno, de los grados, ¿no? Que cambia las propiedades del escudo. Will only be a moderating variable in the PvP outcome, right? We still want the skill in your dogfighting capabilities to be the deciding factor of the outcome of a dogfight. Claro, o sea, dicen que al final que sí que será una decisión a tener en cuenta el tema de los escudos que te pongas, pero siguen queriendo que el combate, o sea, el peso del combate, el resultado del combate recaiga en la habilidad del jugador. The power triangle has been super important for us as far as allowing players to manage combat in Star Citizen. It gives players that really cool option to kind of focus their energy on a particular resource that the ship has. But we're still looking at ways we can improve this. So we're looking at kind of adding a non-linear curve to these things, so it doesn't just come in at the same rate throughout the whole kind of regen. And we think this might add a really interesting dynamic and just an extra thought that you've got to put in there when you're managing your systems. And we're also retiring with the idea of the weapon capacitor assignment for managing your system dynamic and just an extra thing. So it doesn't just come in at the same their energy on a particular resource that the ship has. But we're still looking at ways we can improve this. So we're looking at kind of adding a non-linear curve to these things, so it doesn't just come in at the same rate throughout the whole kind of regen. And we think this might add a really interesting dynamic and just an extra thought that you've got to put in there when you're managing your systems. No entiendo muy bien esto, hay que verlo, porque están diciendo de que, bueno, de que ahora mismo la configuración que tenemos, refiriéndose a la gestión de poder, el triángulo de poder, dice que ahora mismo tenemos lineal, ¿no? Y que no sean curvas lineales, ofrecer otro tipo de solución en el que tengas que tener un extra pensamiento, ¿no? Que tengas que pensar un poquito más cómo vas a gestionar esa energía. No entiendo muy bien a lo que se refiere con que no sea lineal. O sea, porque no sé, o sea, no entiendo muy bien en mi cabeza cómo lo quieren hacer. Es decir, que no sé, que sea a partir de, o sea, es que no sé cómo lo van a hacer. O sea, esto hay que mirarlo. And we're also retiring with the idea if the weapon capacitor assignment, for example, should affect all the turrets on a ship, which is currently not the case. An important thing we added in 3.15, our minimum is currently not if the weapon capacitor assignment, for example, should affect all the turrets on a ship, which is currently not the case. An important thing. Claro, dice que una de las cosas que están mirando es que efectivamente la gestión de energía de la nave también afecta a las torretas también, que es algo que no está sucediendo ahora mismo, ¿no? We added in 3.15 our minimum regen for all power triangle assignments. So even if you have your full assignment, let's say, put to engines, you get still a little bit of regen in your weapon capacitors and on your shields. El tema de condensadores, que están diciendo de que aunque tengas el triángulo a cero, que sigas teniendo un mínimo de regeneración o de aprovechamiento, que tenga un mínimo, ¿no? Un mínimo que tiene que haber, aunque tú lo tengas todo puesto al máximo. Capacitors and on your shields. So flight tuning, right? By far the least important aspect of combat tuning. Just ajustado de vuelo, dice, de lejos la parte menos importante del combate, dice, estoy de coña. Okay. No, we're not happy with the current flight tuning. What we did in 3.14 and 15 was pushing the ships into an archetype space, but
that also meant that a lot of the differences between the ships were lost. And we also had to trick some numbers here and there. For example, ships can now strafe up way faster than they can strafe down. That is down to some magic numbers we added, but we actually want to reduce these magic numbers and do it properly with the thruster tuning. This will be, however, a longer ongoing process, but in the end we will get a more realistic feeling ship handling out of it. What we added in 3.15... Vale, están diciendo de que efectivamente lo que está diciendo es que, claro, ahora mismo hay configuraciones que son mágicas y que no se basan en impulsores y demás, que quieren que, pues, hacer eso realista. Porque, claro, al separar las naves por arquetipos caza ligero, caza medio, caza tal, como que se perdió, pues eso, mucha la diversión de tener las diferencias, ¿no?, de manejo. Y que, claro, que al final esto es a medio corto plazo, es un esfuerzo por parte de lo que es el equipo, porque para ajustar bien eso en base a los impulsores que tenga cada una de las naves, pues evidentemente no es algo fácil, la verdad. Get a more realistic feeling ship handling out of it. What we added in 3.15 by very popular demand are options for the TVI visibility, so you can go into your options now and set your TVI visibility to always on if you do not want the TVI to fade away. This will take a considerable amount of time, so this will be an ongoing thing for quite a while. And an important disclaimer. A ver un momentito, porque el TVI, ¿qué viene siendo? O sea, porque es que, claro, no sé lo que es el TVI. El TVI supongo que se referirá a lo que es la información que tenemos en pantalla, el HUD de pantalla. Entiendo que sí. O... No sé lo que es el TVI, ¿eh? No lo sé, voy a mirarlo un momento. Indicador de velocidad. O sea, lo del True Vector Indicator. Vale, True Vector Indicator. Vale. Es el vector. Es el vector, que efectivamente hay algo que se pidió de que fueran opciones para la visibilidad para el vector de movimiento. Eso es. Entonces, que bueno, que se pueda desvanecer, que se pueda poner, que podamos tenerlo en opciones, ¿no? Y que todo esto, pues evidentemente dice que será un proceso para diferentes liberaciones, que no va a ser de hoy para mañana y lo sacamos todo ya, ¿no? This will be an ongoing thing for quite a while. And an important disclaimer here. We'll try to be as real as possible, but we always have to take it back to the point of fun. We're not aiming for realism, we are aiming for believability and enjoyment. Claro, dice que una anotación en este punto, ¿no?, que dice que vamos a tratar de hacerlo realista, pero siempre vamos a ir a volver al punto de la diversión, ¿no? Vamos a ir de lo realista, totalmente realista, fiel, a ir a ese punto jugable que ellos quieren lograr que aporte esa diversión y que sea creíble. The idea of trimming was born out of two things. First, players who play decoupled, they wanted to have a control to actually hover at a certain altitude. And the other thing was, we looked at how military choppers implement their trimming systems, and then we thought, maybe that is something that can be added especially for dual stick users. So we investigated a trimming system where you can push a button and then set your left or your right stick in a specific position, and you let go of the button and the ship will keep that input. And any kind of input you do afterwards will be in relation to that. So currently we have this in a prototype state, and we'll try to give it to the players once it is out. This kind of system will allow mouse and keyboard players to have a smooth thruster control again, as opposed where currently when they press W and S, they just go to the full forward and backward motion. So that gives us a little bit more control when... Vale, lo que están diciendo aquí es que quieren añadir una opción de trimming. Bueno, es decir, si esto lo voy a explicar así. Lo voy a explicar así. Me veis el joystick ahí, ¿no? Lo pongo aquí. Vale, pues ellos lo que quieren hacer es, si yo tengo el joystick aquí puesto, ¿no? Y yo hago esto con el joy, ¿vale? Lo estáis viendo ahí. Tiro de él, ¿vale? Y vamos a suponer que le doy aquí un botón, hago puff, ¿vale? Si yo suelto, ¿vale? El
el IFC se reconoce que está aquí, aunque yo no lo esté tocando, ¿vale? O si hago esto también para abajo y lo di a ese botón, reconoce que el eje está en esa posición. Entonces están diciendo que para toda clase de ejes van a utilizar esa posibilidad de como de estado de guardado o de memoria de la posición del eje, para que tú puedas soltar. Para gente pues que vaya con doble joy, que vaya con tal, bueno, pues que es una opción del hecho de, pues claro, si tú vas a acelerar, pues estás así con el joystick acelerando, tienes que mantener todo el rato, pues que puedas dejar pulsado y soltar y sigan todos acelerando, ¿no? Entonces está guay, y que dicen que, bueno, pues que quieren hacerlo para todos los... para lo que son los ejes en sí, ¿no? No el periférico en sí, ¿no? Es decir, si nosotros manejamos con el teclado y le damos a la W, podremos mantener un cierto nivel de aceleración, porque le daremos a la W y calzaremos la tecla para que se quede ahí como en memoria, ¿no? Control again, as opposed where currently when they press W and S, they just go to the full forward and backward motion. So that gives us a little bit more control when this type of control is needed. As you might have noticed in 3.14, we somewhat botched the auto gimbal implementation. During flying, you will see that the auto gimbal aiming crosshairs, they will kind of like go all over the place. So in 3.15, we actually fixed that and rewrote how the auto gimbals work. However, we are not really completely happy with the auto gimbal system, because at the moment it feels for us like it's being a skill bridge instead of having an actual purpose in the game. So going forward, we're going to investigate what the actual purpose of auto gimbal, or the auto gimbal mode in general, should actually be. We're also investigating further things like turning off should actually... Claro, esto es importante, ¿no? O sea, de entrada, vale, mierda. Disculpad, chavales. Gracias por el aviso. Lo que están hablando, bueno, que no han hablado nada, no han enseñado nada, lo podemos ver aquí. O sea, dicen que lo del gunnery, ¿no? Esto es lo que ha visto. Me han aparecido estas dos pantallas y pone que efectivamente, pues, dice, me cago en la leche lo del parche, ese enlace de parche me acabáis de matar. Lo miro luego. Vamos a acabar el inside, que queda poco. El tema del armamento de las naves, que quieren rehacer el gimbal, ¿no? El gimbal assist, el auto gimbal, porque como que no están contentos con él, con el resultado, ¿no? So going forward, we're going to investigate what the... Y además lo que quieren hacer es investigar los contras, ¿no? Dice, los gimbal deberían de tener problemas a la hora de utilizarlo, es decir, problemas o costes, en el sentido de, vale, usas gimbal, pero al hacer esto, pues, o menos armas, o menos tal, por ejemplo, ¿no? O sea, tienen que pensar en qué desventaja va a tener el usar el gimbal, aparte de simplemente ser el tamaño del arma, ¿no? The actual purpose of auto gimbal, or the auto gimbal mode in general, should actually be. We're also investigating further things like turning off your weapon assists on purpose when you need it. This is certainly not something that the average player will do, but we know a couple of PvP players who really would like to have that option at times. And good news, for 3.16, we're adding staggered fire groups for pilots. So we rewrote the staggered firing algorithm, so now it staggers not between all the weapons you have, but between every type of weapon that you have per weapon group, which means... Wow. Se viene la mandanga, chavales. Van a añadir el fuego alternado para grupos de armas en los pilotos en la 3.16. Y dice que no será y será solo para el mismo tipo de arma. No será para distintos tipos de armas, sino para el mismo tipo de arma y el mismo grupo. Ojo. Ojo, porque se viene... Dios, qué locura, chavales. Pues eso le da mucha vidilla a los cañones, ¿eh? Le puede dar mucha vidilla a los cañones. Ojo. Fuego alternado se refiere a que si yo disparo... Si yo tengo 4 armas, ¿vale? Y en vez de disparar las 4 a la vez, en vez de hacer pum, pues hago pum, 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 y así repetido, ¿sabes? Lo vas alternando. In every type of weapon that you have per weapon group, which means we can completely give this into the control of a pilot. And the last of the short-term plans, turrets. At the moment, we cannot make turrets just better than, or turret weapons just better than non-turret weapons, because a weapon is a weapon. But we're currently working with the weapon team to figure out whether or not we can just buff certain properties of a weapon when they're assigned to turrets. A good use
Vale, están diciendo de que al momento, o sea, con respecto a las torretas, no pueden hacer que las armas de torreta simplemente sean mejor que las armas que van en una nave, porque al final las armas son las armas, ¿no? Y son las que son. Pero... Pero... sí, a ver un momentito, porque esto... Whether or not we can just buff certain properties of a weapon when they're assigned to turrets. Claro, pero que las armas tengan ciertas propiedades cuando son asignadas a torretas. Eso puede estar guay. O sea, no sé. Y el tema todo, bueno, el que pone aquí, que pone en el texto, investigando el tema de que se compartan los condensadores con el piloto y todo eso. Y... esto puede estar guay. O sea, esto puede estar guay, ¿no? Assigned to turrets. A good use case here is, for example, the hammerhead. While it's very, very dangerous in close quarters, once you get at a specific distance, the bullets, they're just flying too slow to actually make the hammerhead a meaningful anti-fighter platform. And this is what we want to change. So we're investigating whether or not we can just buff all the turrets on a hammerhead without changing the actual weapon itself. Bien, otra cosa de la que están mirando es de que dice el proyectil de la Hammerhead, que es demasiado lento ahora mismo y que no cumple esa función de ser la nave anticaza que debe de ser. Entonces están mirando de engordar las torretas de la Hammerhead. Oh, Dios mío, qué peligro, chaval. All the turrets on a hammerhead without changing the actual weapon itself. Sin cambiar el arma en sí misma. So these were a couple of our short-term plans currently in development. We'll show more of them the closer you're getting to be finished. But now let's jump ahead and talk about some long-term plans. Little caveat here, all these things we're going to talk about haven't been started yet, and they may still change over time, but we wanted to share our thinking just the same. So one of the most important aspects we want to change in the future is the problem of high speed. We know that high-speed combat doesn't work well, and we also know that low-speed combat between 200 and 300 meters per second is incredibly enjoyable. How are we going to resolve that? We don't know yet. We'll see. The next part... Vale, aquí están diciendo de los... Esto está diciendo, esto no es algo que en lo que estemos trabajando ahora mismo, pero está en nuestras cabezas y está sobre la mesa, ¿no? Está sobre la mesa. Entonces dice que de entrada el tema de las velocidades del combate. No están contentos con el resultado y quieren cambiar el tema de que las... pues eso. Reducir la velocidad de combate porque cuando se va más lento pues se lo paso. En realidad se hacen más cosas, ¿no? Demasiado rápido el combate no tiene sentido. Is ballistic ammo management. At the moment, we have very low ballistic numbers in the game, and this is because the physicalized armor system is not online yet. So you can expect some changes towards ballistic ammo and how we manage ballistic ammo in the future. We also would like to introduce... Vale, el tema del manejo de la munición balística, que ahora mismo pues no se puede tener... o sea, ya sabéis cómo está, ¿no? Que la munición está vinculada al arma y no la nave en sí. La nave no tiene cajas de munición. Entonces, pues esto es algo que quieren mirar en el futuro, ¿no? A custom operator mode for EMP, because as a pilot you need more data and more information, what you can do in order to shut down another ship that you're fighting against. Pues eso, también hacer un modo de operador de pulso electromagnético, porque consideran que como piloto necesitamos tener información de cuándo y cómo poder apagar una nave, ¿no? Cuando hay poca información, ¿no? Al respecto de lo que es el MP. Entonces ponerle un modo dedicado. We also toyed with the ideas of flak. We would like to have a flak concept that is an area denial weapon that works against fighters or missiles or even incoming projectiles. Also, we're currently... Quieren añadir un arma tipo flak, o sea, tipo flak, pues eso, los míticos cañones que veíais en la Segunda Guerra Mundial que disparaban y explotaban para anticazas, antimisiles y tal. Pues es lo que quieren hacer, ¿no? Quieren meter ese tipo de que explote a determinada distancia esa munición, ¿no? Or even incoming projectiles. Also, we're currently working with the AI team to copy typical flight maneuvers that players do to AI ships. In the same vein, we also would like to try to have AI ships not using, abusive behaviors that are, less enjoyable. A last long-term goal... Bien, quieren hacer copia de...
quieren que la IA sea capaz de copiar maniobras como que las que hacen como las que hace el jugador. Y además evitar que tenga un comportamiento abusivo, ¿no? A ver, maniobra, no sé. Es que hay maniobras, es que es una locura, porque hay maniobras que... Hay veces que tienes una maniobra y sale esa maniobra una de cada 50 veces. Es una maniobra que, vamos, lo has bordado, esa maniobra. Y si un NPC aprende a hacer eso y lo hace de seguido, dices, me cago en la puta. Te revienta. Pero bueno, es interesante que sea capaz de hacerlo, ¿no? La verdad. Que haya al final tiene que haber diferentes tipos de pilotos en la inteligencia artificial con diferentes tipos de habilidad y de nivel, ¿no? That are, well, less enjoyable. A last long-term goal we would like to do is to deepen the capacitor gameplay, but this requires also that other long-term changes like, high-speed combat are resolved first. We would like to think about things like adding more thrust, adding more active management on the assignment, and other more active effects. Vale. Al final quieren también modificar el tema de la jugabilidad de los condensadores, la gestión de poder, pero antes tiene que estar resuelto el tema de qué es lo que van a hacer con la velocidad a la que combatimos ahora, ¿no? Como puede ser añadir más thruster, o sea, o más cosas. O sea, varios cambios que quieren hacer, pero que bueno, que al final es hasta que hasta que vean cómo está el tema de la velocidad del combate, pues no pueden ponerse a ello, claro. So before we let you go, let's talk about the importance of the community, because this is something which really matters a lot to us as a team. Community is incredibly important for our process. A lot of the design decisions that informed our combat summits were actually based on proposals that the community did. When it comes to balancing, community is incredibly helpful in providing us data that allows us to nail down issues fast, finding balance problems. They even sometimes tell us, hey, this is the wrong number in the game data that there is. So going forward, we would like to do more playtesting with you, the community. Sometimes we're going to stay undercover, sometimes not. Also, I would like to say that while we might not reply to every spectrum... Me encanta. Dice que, bueno, que parte importante es la comunidad y que nos gustaría hacer vuelos de prueba con nosotros y que algunas veces estaremos encubierto, otras veces no. O sea, que vamos a combatir contra gente de CIG, chavales. Vamos a combatir contra gente de CIG, hombre, claro. Threat we see, we read everything. So please always give us your feedback, give us your opinions, because in the end it will help us to make a better game. Claro, dice que siempre nos demos nuestras opiniones, nuestro feedback, porque al final siempre las leemos y eso nos ayuda a hacer un mejor juego, lo dicen, ¿no? Es cierto que la verdad es que es impresionante la dedicación de la gente en general a la hora de volar y el descubrimiento que se va haciendo con las horas de vuelo. O sea, es impresionante. O sea, y los cambios que se van notando en las naves gracias al feedback que da la comunidad, ¿no? Que damos todos. Y la verdad es que juegazo, chavales. Cada día es un juegazo más bestia. So thank you for your continued cooperation and support for us, and enjoy IAE next week. Gracias por vuestro continuo apoyo y disfrutar de la IAE la siguiente semana, la semana que viene. So what did we learn this week? Well, we learned that the vehicle experience team is using every resource available, from real-world subject matter experts to their own experiences in actual military flight simulators, and of course the feedback that you all provide in Spectrum and beyond to make the future of space. Ya no sabemos que el equipo pues que en estas se está utilizando tanto experiencia de pilotos de la vida real como simuladores de combate, como la experiencia de la comunidad jugando. Combat is fun and enjoyable as can be. You take realism, adjust that to believable, and bring it back to fun. Claro, y esto es algo que hay que entender y que es cómo funciona Star Citizen, esto que está diciendo Descolando, es que traer eso para que sea creíble, o sea, realista, ¿sí? Y luego pues llevarlo al punto de lo divertido. Llevarlo al punto de lo divertido sin pasarse en ese realismo. Star Citizen es un simulador
pero es un simulador que no es un simulador agresivo en ese sentido. O sea, no es un simulador totalmente simulador, ¿no? O sea, sino que es un juego que es eso, que tiene muchos guiños a la simulación, pero, o sea, que huye de lo que es el ser un arcade, ¿sí? Huye de lo que es el ser un arcade, pero tampoco quiere ser demasiado exigente a la hora de tener que llegar a ese punto de la diversión, ¿no? Es bastante accesible el momento de divertirte en Star Cities. Now, the Intergalactic Aerospace Expo begins next week, and it's the biggest ship and vehicle showcase of the year. You're going to get a chance to check out almost everything Star Citizen has to offer, and maybe experience a few reveals here and there. Be sure you don't miss out on that. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. We'll see you all next week. Vamos, chavales. Que en la IAE igual vemos alguna que otra revelación de nave, ¿no? Tal o de lo que sea, ya sabéis. Y al lío gordo, ya veis, chaval. Al lío gordo, vamos a ver. ¡No! 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 Chavales, lo siento, me vuelvo loco, me explota la cabeza. Me explota. Reggae, dime que estás. Reggae Dime que está en estás, el Reggae. PTU. Me cago en... No. Reggae está dentro Dios. del PTU. Nah, Dios, te espero un menú, ciérrate te espero esto, un menú. mierda. Cierra. Te espero un menú. Vamos. Vamos, chavales. ¡Hostia Vamos, puta! Vamos. Dios, quiero ver que Vamos. me imagino que debes tener las Ares, ¿no? Vamos. Debes tener las Ares y la... Vamos, chavales. Hostia, hay que entrar independiente. Déjame ir Dios entrando, mío. voy a ir entrando, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué guapo, tío! El PTU 3.15.1, chaval. Hype. Mucho hype. My fucking god. Yeah. Voy a la salida de New Babbage, ¿eh? New Babbage. Entrando. Yeah. En grande y que se vea bien. Dios. Entrando a New Babbage. A ver, ¿qué pasa por aquí? Ya está la 3.15.1, Coba. Yo estoy entrando. Eso voy a descargarla. Vamos, chavales. Vamos. ¿Qué hay? A ver si tengo que hacer alguna historia en la web. Elvi, tienes que tener las naves, digo yo, ¿no? Por favor. Por favor. Si no las saco de donde sea, del Buivac, ¿eh? Tomad por culo y hago un copy de la cuenta. Eso. Buah, es que me muero de ganas. Me muero de ganas, eh. Pero, ¿qué hay? Que no he visto. He visto que Ares escuchaba y por ahí Redeemer. cosas, tal. Ares, Redimes y nubes. Copy account.